Constitución que creó el hiperpresidencialismo por un lado y blindó a los organismos de control para que estos ejerzan su función de control, se dejó la puerta abierta para que se cometan los actos que se han cometido. No es correcto, por ejemplo, que se haya reformado la Constitución quitándole a la Contraloría la facultad de intervenir antes de la firma de contratos, sino después. No es correcto que el presidente de la República en su oportunidad dijo: voy a meter la mano en la justicia, y la metió, rompiendo el equilibrio de poderes, que es una cosa interesante en cualquier democracia que esté en el mundo. Entonces, el momento en que se rompe la división de poderes y uno solo asume el poder político total, es un país que camina hacia el despeñadero. Y da margen a esto, a que la corrupción se tape y que en vez de sanción haya impunidad. Entonces yo considero que estos son los factores, entre otros, dado el tiempo que disponemos para hablar, que afectan notablemente a la situación actual del país. Y el pueblo ecuatoriano está consciente. Y el presidente de la República actual, que tiene una actitud completamente distinta a la que tuvo cuando estuvo de candidato, porque ahí en el candidato no habló mucho, como candidato casi nada dijo, no debatió sino una ocasión por ahí, no tuvo una actitud frontal para denunciar lo que está denunciando ahora. Quienes así lo analizan creen que actuó maquiavélicamente, así lo han calificado algunos que viene conversado, porque tuvo la brillante idea de hacerse como que no quería decir nada, para cuando llegó al poder empezar a decir lo que está diciendo. Y entonces se presenta en el país, de lo que yo conozco por lo menos, la primera ocasión en que es la propia gente de un partido la que está denunciando a la gente de su propio partido. Siempre ha sido la oposición la que ha sacado a relucir los actos incorrectos o corruptos de otros adversarios. Pero son los mismos de Alianza País los que están diciendo que hicieron los de Alianza País. Y todo el país está absorto. Moreno está por eso cogiendo un volumen tal de popularidad que lo tiene en un 75%, que no debe dormirse sobre los laureles. No debe dormirse sobre los laureles, porque la cosa es muy volátil y frágil. Esa popularidad de 70, 75, cualquier rato puede ir bajando si no adopta las medidas que por otro lado debe adoptarlas ya. Pero no tocando lo que usted me pregunta, yo analizo así. De acuerdo, doctor Byron López Castillo, pero aquí hay algo que usted nos acaba de decir, que yo creo que también debería ser más evidente. ¿Cree que hoy se está hablando con la verdad? Que quizás Lenín Moreno, cuando fue candidato, usted lo acaba de decir, de pronto decidió brillantemente, dice usted, una estrategia de no hacer mucha bulla mientras era candidato contra el partido Alianza País, y que en el instante que comienza a transparentar las cifras económicas, hemos revisado ahora el antecedente, la herencia para la proforma del 2017 y la del 2018, y es innegable que el país estuvo mal administrado en la parte económica. Lo mismo en la parte política con lo que usted acaba de mencionar. ¿Será acaso entonces que el presidente dijo: yo llego al poder y allí transparento todo esto? Y es esto quizás, y ahí viene la segunda parte de la pregunta, que Alianza País reacciona una parte, ¿verdad?, que hoy se habla del correísmo, en contra de esa transparencia. Pregunto. Yo creo que ahí está la explicación. El presidente Moreno no quiere pasar a la historia siendo cómplice de lo que pasó ayer. No obstante que él fue vicepresidente del mismo gobierno y estuvo todo el tiempo con el gobierno de Alianza País, pero ahora es presidente de la República. Y todo él comprende que no es presidente de Alianza País. Eso debo tener muy claro. Él es presidente de los ecuatorianos, no es presidente de Alianza País. Hay el ejemplo de Lula, que cuando ganó la presidencia, en la forma en que la ganó, un líder popular, etcétera, usted lo conoce mejor, él declaró: yo voy a gobernar para los brasileros. Así declaró él. Y no para los trabajadores, claro, que era su partido. Claro, él dijo, sí, claramente, yo he sido elegido para gobernar a mi país, no a mi partido. Eso le falta a Lenín Moreno ahora. Que no lo hace, no me meto en eso porque tendrá su razón de ser. Bueno, lo ha dicho ayer que él es presidente de todos. ¿Sí? Inclusive no justifica que sus propios apoyadores insulten a los que lo están criticando.
pide que Alianza País, que él es presidente, usted dice no es presidente, Todavía, claro. se entiende que es de manera global a nivel constitucional, pero como partido, él es presidente, todavía está en veremos si Ricardo Patiño toma la presidencia internamente de Alianza País. Pero es claro este tema, entonces sí ha habido un cambio de la visión política. Yo sí creo. Y él tiene que ser consciente de que no puede asumir la responsabilidad de lo que hicieron otros. No importa que sean sus coidearios los que hayan hecho mal las cosas. Él está obligado a decirle al país, ellos hicieron mal y yo no quiero hacer lo mismo. Quiero reformar y cambiar. Y ahí está la lucha que él tiene por delante con un pueblo que hasta este momento lo está respaldando. Por eso yo creo que la consulta popular que viene, cuyas 7 preguntas deben ser contestadas afirmativamente, serán un margen para que él comprenda que el pueblo le ha dado respaldo en lo que él ha propuesto y que ahí en adelante tenga la suficiente autoridad política y moral para hacer lo que quiera hacer o deba hacer en el campo económico, por ejemplo. Porque eso es grave. Si no se enfrenta el problema económico con la seriedad del caso, pensando no en el año 2019 ni en el 21, sino en el 2030 y 40, como piensan los estadistas, entonces la cosa cambia. De aquí el pueblo me ha respaldado en la consulta, me ha dado su respaldo, yo tengo la obligación moral, política, ética, etcétera, de hacer lo que debo hacer pensando en 20 años adelante. Doctor Bayro López, ahora quisiera preguntarle, como segunda inquietud, y condensando su respuesta de la primera, si ha habido como un tema central el tema de corrupción, y luego el tema de la economía, otro de los factores graves que ya lo habíamos previsto con usted inclusive dentro de la campaña electoral, que eran los 2 ejes sobre los cuales se desenvolvió la campaña. El presidente Moreno quizás sorprende al país cuando denuncia la corrupción, él como candidato lo había dicho que lo iba a hacer, y en la parte económica descubre que la mesa no estaba servida y transparenta. Y ahí viene la reacción de parte de Alianza País, que sigue diciendo que todo se manejó bien, por ejemplo, que la corrupción era un tema aislado, usted dice que más bien fue sistémico, y además también que en la economía todo estaba bien, que todo estaba positivo, y están en contra de lo que dice el presidente Lenín Moreno. Por eso la resolución de Alianza País, le quitan el cargo de presidente de Alianza País, supuestamente por atacar a Alianza País. Esto es lo que en la práctica hoy, en la reunión de Alianza País, se va a decidir. Inclusive Augusto Espinosa dice que solo deben estar allí los integrantes de Alianza País, ni siquiera los asambleístas asociados, es decir, los socialistas y otros grupos que se han adherido al apoyo al presidente Correa antes, ahora a Lenín Moreno. En este sentido, el juicio político al vicepresidente Jorge Glass, el apoyo a la consulta popular, y también ahora se plantea por parte de Alianza País un juicio contra el Contralor, que ha metido la mano justamente a estas revisiones de cuentas del anterior gobierno. Doctor. Su pregunta es muy larga, tiene varios aspectos. Primeramente, los de Alianza País que están contra su coideario Moreno no pueden decir otra cosa que lo que hicieron ellos estaba bien. Es una parte de la naturaleza humana. Nunca reconocemos nuestros errores. Es una cosa que gravita en la condición humana. ¿No es por convicción, cree usted? No. Deliberadamente nosotros somos amigos de echarle la culpa de lo que pasó a otro. Y solamente nosotros somos los buenos. Nadie dice yo hice mal. Pocos son los hombres que tienen la valentía de reconocer, sí, yo me equivoqué, por lo tanto voy a rectificar. Rectificar es gobernar, dijo alguien, y eso es importante en un estadista, la rectificación. Pero en nuestro medio, y no en nuestro medio nomás, sino generalmente, el hombre tiene la tendencia a echarle la culpa de lo malo al de al frente y no reconocer lo mal que hizo, porque hubiera sido honesto que los de Alianza País que atacan algo a Moreno tuvieran la franqueza y la valentía de decir, sí, nosotros también nos equivocamos en esto y en esto. Fallamos, somos hombres, seres humanos, somos falibles, solo Dios dicen que es infalible. Entonces nos equivocamos, reconocemos la equivocación y estamos con usted, presidente Moreno, para rectificar juntos lo que nos equivocamos nosotros. Esa hubiera sido una demostración de alta política que lamentablemente en nuestro medio no hay. Entonces, ellos hablan de lealtad al expresidente. La lealtad ¿a quién? Al presidente Rafael Correa. ¿O son leales a un hombre, a una ideología o a un país? Es una gran pregunta. No, yo sé. Eso fue leal. Pero esa es la explicación que ellos dan. Sí, claro, es una explicación que yo le entendí equivocada. Tiene que ser leal
al país, no a una persona. Porque si ellos son leales a esa persona y se prueba que esa persona fue la que se equivocó, también serían leales con la equivocación de esa persona. Eso no puede ser. Un político, mi querido amigo, no puede ser de esa manera de ser. El político tiene que ser o no ser. Voy a hacer esto. No pude, me equivoqué, qué lástima, perdonen. ¿Qué pasa si ese político no hace lo que usted ¿De qué? plantea? ¿Qué pasa si un político no hace y no reconoce los errores, le echa la culpa a los demás y continúa una línea de errores? De obcecación. No es político. No es político. No es político. Errarum humanum est. No quiere decir que los humanos son herreros, ¿no? Sino que el hombre se equivoca. El errar es humano. Errar es humano. Y gobernar un país no es cosa sencilla, pues. Una empresa pequeña tiene problemas y se puede equivocar un gerente. No digamos un país y tengo que creer que uno Entonces, es infalible. esa es la primera parte de lo que le planteaba como inquietud, como tema. Pero viene la realidad, doctor. La realidad. Hoy día ellos, no se sabe si hay una mayoría que Esto está no interesa diciéndole... a la mayoría de minoría. Estamos hablando dentro de de términos Alianza generales. País. Sí. Puede ser uno solo el que tenga una actitud valiente. Señor, reconozcamos, nos equivocamos. Nuestro compañero que está ahorita en Bélgica se equivocó. Qué lástima. Rectifiquemos. Moreno está haciendo bien y cuando Moreno se equivoque, digámoslo, está equivocado. Pero en sentido de grupo, de partido. Pero hay una explicación que yo no encuentro. Eso sucede cuando los partidos tienen una verdadera ideología. Cuando los partidos tienen una estructura que no es colcha de bregué. Cuando un partido se obedece a una posición nítida, clara, de un solo sector. Pero Alianza País es una mezcla, pues, de Alianza País con los montubios, con los negros, con los africanos, ¿no es cierto? Es una colcha de bregué. Ahí no hay una ideología, por más que digan, no hay revolución. ¿Qué revolución hay? No tienen concepto de lo que es revolución, por un lado. Por otro, le ponen apodo a la revolución. El señor Rodríguez Lara, cuando fue dictador, habló de la revolución revolucionaria. El doctor Gonzalo Cordero Crespo, de la derecha ecuatoriana, dijo la revolución blanca. Y ahora le pone la revolución ciudadana. Apodos que le aplican al término revolución para querer caer bien ante la gente, porque la gente así cree en los cambios a base de revolución. Entonces la gente se come cuentos, hablando morochamente, cuando le hablan estas cosas. Revolución, revolucionario. Se pone la camiseta con el cara el Che Guevara y es revolucionario. No puede ser. Entonces, ¿qué es la revolución? Es la primera gran pregunta que habría que hacerle. ¿Qué entienden por revolución? Y mucha gente de la que están ahí, que no doy nombre, ¿son revolucionarios? Creo que no. Ninguno. No saben ni lo que es. Es decir, usted le niega la capacidad, la personalidad inclusive de ser políticos y de ser revolucionarios. Claro, ese revolucionario de la lengua para afuera. Y eso es lo que explica la situación política que hoy vive un revolucionario no es de la lengua, partido de gobierno. Ingeniero, sí. Un revolucionario no es de la lengua para afuera. La revolución significa otra cosa. En el campo técnico, científico, político, económico. La revolución tiene Es decir, no solo pensemos, porque muchas veces tenemos la tendencia de pensar revolución a tomar un rifle y matar a otras personas. Hay revoluciones Hay revoluciones científicas, revoluciones de conocimiento, de la política también. Hay revoluciones que se hacen sin sangre. ¿Usted no cree que el cambio que vive el mundo en este momento en la tecnología no es una revolución? Comparar el teléfono que teníamos 50 años, marcar el dedo, metiendo el dedo en un huequito ahí con los celulares, no es una revolución. Es revolución. Ha habido sangre, no. Eso es lo que nos hace falta entonces hoy en el Ecuador. Revolución no siempre es con sangre. De acuerdo. Correcto. Entonces, hay que tener concepto de lo que es la revolución. Doctor, y a dónde se va con esa revolución. Sí, paso al siguiente tema, que va con lo moral, con lo ético, con lo profesional. Cuando hay denuncias de abuso sexual en escuelas, colegios contra niños, niñas, adolescentes. En este sentido, usted escribió un artículo que apareció el día de ayer. Dice: sociedad, ponte de pie y exige. ¿Qué es lo que usted sugiere al pueblo ecuatoriano? Es un problema de carácter social muy grave, muy grave. La corrupción económica es grave, pero lo que está pasando con los niños es súper grave, gravísimo, hiper grave. Empecé con un término que no sé si es bien apropiado, pero una cosa tremenda. Se está jugando con la niñez y la juventud, que es la esperanza del país. En manos de quién están los niños, de personas que dicen ser profesores y de tales no tienen ninguna calidad, y menos ser conductores de juventudes.
Está probándose ahora por propias declaraciones de las autoridades educacionales que hay rectores y profesores que han sido nombrados a dedo, rectores encargados sin los méritos necesarios para ser rector, rectores y ministros que han ocultado este grave problema que confronta a la niñez por negligencia, por omisión. Eso no puede pasar. Y cuando es a dedo, ahí se incluye el tema de la relación con partidos y claro, la elección a dedo es esa base. Yo no defiendo a la UNE, acabaron con la UNE, crearon la red de maestros, y la red de maestros fue para esto, para nombrar maestros a dedo, sin concurso, gente incapacitada, ignorante e inmoral, y psicológicamente anormales, que eso es un pedófilo o un pederasta, y entonces están en manos de los niños personas que deben estar en un hospital psiquiátrico, para no decir que estén en la cárcel, por lo menos un sitio para que traten de recomponer su estructura psíquica. Eso no está bien. Y que haya habido la negligencia, la omisión de las autoridades para no darse cuenta. Hay madres que han declarado hace poco, cuando fueron a decirle a la rectora de un colegio, de una señorita que no tenía calidad y tal, la directora le dijo, cuidado, denuncia, porque si usted denuncia puede irse a la cárcel por estar denunciando cosas que no va a poder probar. Y entonces la madre se asustó. Eso no puede ser un profesor. Haberse creado un reglamento como se conoce ahora, un reglamento con el objeto de que el problema grave, como el que estamos mencionando, se lo maneje internamente, cuando la obligación de un rector, de un profesor, de cualquier persona cometida una infracción es la de denunciar ante la fiscalía, y eso no se hizo. Doctor, ahí precisamente yo ato con lo que ya veníamos conversando de lo político, de lo económico. En este tema educativo se ocultó el tema. Primero hubo lo que usted denuncia, el tema del nombramiento a dedo a muchas personas que inclusive no han estado preparados. Hoy el actual ministerio dice que aproximadamente hay 4.000 y más rectores no preparados para ser autoridad educativa. Lo dice el actual ministro. Así es, doctor. Por lo menos tiene la valentía de decirlo. Pero cuando se dio esto por la política mal concebida, mal aplicada, y luego comienzan los errores, a darse cuenta de las consecuencias negativas contra los niños, se oculta y no se denuncia, y usted lo acaba de decir, inclusive de manera penal ante la Fiscalía. Claro. Esto es lo que hoy también se está transparentando y posiblemente es parte de lo que divide Alianza País. Por eso, claro, un factor puede ser ese, uno de los tantos. Por eso en mi artículo de ayer, modestamente, he leído a la sociedad ecuatoriana que se levante y exija, porque es un problema que... ¿No confía en las autoridades actuales? No hay que confiar, pues. ¿Cómo se va a confiar si están reconociendo que nombraron a dedo a gente incapaz, que taparon por omisión, por negligencia, no denunciaron? Pero hay un nuevo ministro. Bueno, de aquí para adelante esperemos que cambie la cosa. Estamos hablando de lo que ha pasado y ojalá no pase más. Pero anote una cosa interesante que no se quiere notar. Esas criaturas quedan destruidas para toda la vida. Lastimosamente. ¿Quién repara ese daño de un niño y el sufrimiento de un padre? Perdóneme, eso es una cosa tremenda. ¿Quién paga eso? En el Ecuador, lamentablemente, y esto es un análisis que para más tiempo, se han dictado leyes penales en donde más se favorece al victimario que a la víctima. En este momento tenemos leyes penales que más favorecen al victimario que a la víctima. Y esto quedó en los legisladores, que cuando los veo en televisión me dan risa. Hablan con una propiedad grande sobre derecho penal, que parece que estuviera hablando Sebastián Soler, estuviera hablando los genios del derecho penal, y hablan barbaridades. ¿A título de qué? De aparecer ante el público como el salvador del país. Ellos creen que el problema penal se arregla poniéndole más pena. Paredón, silla eléctrica. El problema del delito tiene un origen distinto, que tiene que ser tratado por la sociedad. Por eso le pido a la sociedad que reaccione. Y doctor, no estoy pidiendo que se levante, ni que sea, no, que reaccione y exija, como tiene pleno derecho. Ponte de pie, dice usted. Así le pido yo. De acuerdo, doctor. Justamente en ese artículo que apareció ayer en el diario Expreso, dice sociedad ponte de pie y exige en el título. En uno de los párrafos dice, nuestra sociedad debe exigir que la Asamblea Nacional deje el compromiso político a un lado para dar paso al juzgamiento en su seno de los funcionarios por cuya negligencia, compromisos o por cualquier otro motivo. No digo diligencia, por cuya negligencia. Negligencia. Negligencia, compromiso o por cualquier otro motivo ocultaron tan abominables conductas, y para que de aquí en adelante se nombren profesores luego de hacerles análisis severos
de carácter psicológico. Usted ahí implícitamente habla del ex ministro de Educación actual, claro, asambleísta, sí. Augusto Espinosa, que de pronto él va a decir no, porque él lo dijo ya, esto comenzó a pasar hace 6 meses para acá, eso lo ha dicho y tendrá que investigarse. Doctor, ¿qué opina que profesores no preparados, como ahora se descubre, estaban dando clases de sexualidad? Hace poco hubo una marcha aquí en Guayaquil, multitudinaria en todo el Ecuador, en donde le dice la familia al gobierno: con mis hijos no te metas. Su opinión, doctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa posición de los padres de familia, que salieron en centenares de miles en todo el país a gritar: con mis hijos no te metas. Yo soy padre y soy abuelo, y siento la angustia de los hogares que están destrozados por estos problemas. Con los hijos no hay que meterse. El hijo está educado por el padre. Hay un principio de una autora, no me acuerdo cómo se llama, de una pedagoga, no me acuerdo cómo se llama, pero lo he leído. Dice: el hogar educa, la escuela y el colegio instruyen. Eso aparentemente no significa nada, pero tiene un gran contenido. La educación está en el hogar, en la cuna, en el ejemplo que da el padre. Por eso pido a los padres de familia que con esta tragedia que están viviendo en muchos hogares, también se conviertan en espejos de sus hijos para que los vean como son. Porque un padre que no da un ejemplo no puede tener un buen hijo. El hogar es el que educa, desde la cuna, desde el momento en que sale el ser humano a la vida, de cuando empieza a lactar el seno materno, la formación de la niñez está en el hogar. Ahí se aprende más que en la escuela. La escuela te instruye, el colegio te instruye, pero no te educa. Una frase que la... Doctor, usted que es un socialista, y un socialista estudioso, ¿verdad?, y de mucha tradición, doctor Byron López Castillo, ¿qué opina cuando algunos socialistas de extrema o radicales hablan que es el Estado el que debe educar a los niños? Usted menciona una pregunta interesante, un concepto. El Estado debe intervenir con leyes fijas, firmes, definitivas, pero el Estado no puede intervenir, por ejemplo, en la vida de un hogar. El Estado tiene un papel preponderante. ¿Un límite será o un respeto a un derecho? Tiene que respetar derechos. Si la propia Constitución garantiza, un sistema liberal o socialista garantiza derechos que no pueden ser soslayados. Yeah. Por ejemplo, ¿por qué tiene el Estado que meterse en decir: usted tiene que educar a su hijo de la siguiente forma? Eso déjelo al padre. El padre, yo no encuentro aquí, pues estoy hablando una barbaridad, una ignorancia, gente especializada para que vayan a enseñar a los niños sexualidad. No encuentro. Yo he hablado con gente pedagoga que dice lo mismo. Eso demanda una gran cultura. Claro. Y un gran concepto de supresión de prejuicios. El padre y la madre lo hacen con amor. Con amor. No necesariamente un extraño, o sea, ¿verdad? No que ese hombre que se llevó a los niños al baño porque compartían hasta los baños. ¿Qué le enseña ese señor? Pues perdóneme. ¿Qué puede enseñar ese señor? Es un pobre diablo. Eso no puede ser profesor, ni educador, médico, de conductor de juventudes. Eso que se entienda bien. Y aquí sí le pido a la sociedad como hombre, como padre y como abuelo, como ciudadano, que la sociedad entienda que es la propia sociedad la que tiene que salvarse. Esa frase famosa: solo el pueblo salva al pueblo, puede explicarse aquí también. Somos nosotros los de la sociedad, y por eso yo compartí 100% con el desfile de los padres y madres. Con mis hijos no te metas. Estoy de acuerdo plenamente. Ahí no entran aspectos de homofobia ni de xenofobia, para nada. Ni de odio. De nada, eso no es odio. Doctor, eso es amor. Pero precisamente en ese tema se discutió, y yo tuve la oportunidad de leer todo el proyecto de ley que se ha planteado ante la Asamblea. Ya se introduce allí, algunos dicen que no es la ideología de género. Es como que yo le pregunto: ¿acaso algún día se habló de ideología capitalismo, ideología de socialismo? Basta que se introduzca el concepto género. Se está introduciendo la ideología de género. Es necesario, para evitar la violencia contra la mujer, ya introducir en las escuelas la ideología de género. Hay que diferenciar entre género y sexo. Es el primer análisis que habría que hacer los honorables legisladores. No es lo mismo género que sexo. Hablar de género es distinto al sexo. El sexo es hombre y mujer, varón y hembra. Así nos formamos y así nacemos, ¿verdad? El género es otra cosa. Cuando dicen que se ataca a la mujer por su género,
ahí viene la gran confusión. No tengo el código COIP actual para leer el artículo. Es un artículo ambiguo, amplio. La ley penal dispone que la tipicidad, o sea, la configuración de la conducta humana en la ley penal tiene que ser clara, definitiva, taxativa, no abierta, porque eso da margen a interpretación subjetiva o a que el juez aplique la ley de acuerdo a como él se le ocurra, porque le permite la ley jugar con 3 o 4 palabras. Cuando se introdujo la palabra género. Me refiero a eso, porque ¿qué es lo de género? Es matar, golpear, ofender, maltratar psicológicamente a una mujer por ser mujer. O sea, yo le pego a la mujer porque es mujer, yo le mato a la mujer porque es mujer. El mismo odio que se tiene al negro o al amarillo, al musulmán, lo odio, me cae mal por eso. Aquí le cae mal por género, por ser mujer. Esos son los misógenos, los hombres que no les gustan las mujeres, que odian a la mujer. Pero una cosa hubiera sido hablar de que se mata por género, a que un hombre mate a la mujer no por género, sino por otra causa. El hombre puede matar a su mujer. Así es. Se comete el delito de asesinato. Ese también el error fundamental. Se comete el delito de asesinato en la persona de una mujer. Es un homicidio, un asesinato. Sí. Si mañana mataran solo para que chinos, todos nuestros amigos oyentes a ver, si mañana se le ocurre y matar solo chinos, se tendría que hablar del chinicidio, pues. Doctor, solo para compartir con nuestros amigos oyentes, para que nos sigan, porque puede ser el concepto quizás no bien interpretado. Una cosa es legislar para defender a la mujer. Claro. El tema usted lo dice muy claro. No el asesinato, el maltrato a la mujer. Pero cuando se le introduce al género, se le está de alguna manera, como yo diría, juzgando al hombre como que el hombre mata porque es mujer. O sea, es otra cosa. Y más aún con el término género. Allí se habla ya en el mundo están hablando de 160 géneros, doctor. Así es, exacto. Y allí es donde se está dando la oportunidad de abrir las puertas. Eso leo el artículo famoso del COI que tipifica este delito, ves abierta esa puerta. Así es. Y el juez tiene capacidad para decir, bueno, yo aplico este artículo, acá, tiene que ser definitivo. Género, solamente cuando el hombre es matado por ser mujer. Pero si el marido le mata a la mujer por celos, por ejemplo, y la mujer también le puede matar al hombre, pues no. Hablando de la mujer le traiciona al marido, y el marido sabe, y la golpea, la hiere, la mata. No la mata porque es mujer, pues. Doctor, la mata por el procedimiento que ella ha tenido. Yo leí la página del proyecto donde se firma, y lastimosamente me puedo dar cuenta que hay legisladoras que por la defensa de la mujer firmaron el proyecto, pero aparentemente no habían leído, y si lo habían leído, no habían entendido este tema que hoy... Lamentablemente, usted deme 5 legisladores que valgan la pena. Ya, usted es periodista. Incluyendo todos los partidos. A todos. No encuentro 5. De los 137 son... ¿Y para qué están los asesores, pues, doctor? Para ganar sueldo. Para ganar sueldo. Sí, señor. Finalmente... Doctor, y agradecerle como siempre, doctor Byron López Castillo, analista político, editorialista del Expreso, hombre socialista y socialista de tradición. De idea. De tradición. De idea. Sí, de Yo acuerdo. no comparto muchas cosas lo que hacen los socialistas que son fieles a un partido, no. Yo tengo una idea. Jesucristo fue socialista. Yo creo en el cambio social, que cree todo ser humano. Yo creo en las transformaciones sociales, pero de acuerdo a las circunstancias, no diciendo soy tal cosa y haciendo al revés. No, yo no puedo como lo dijo Jesucristo también, ¿verdad? A los fariseos, que dicen, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Doctor, justamente yo hacía este antecedente para que nuestros amigos oyentes sepan el contexto de con quién estoy conversando, el doctor Byron López. Hoy tenemos que pagar la factura. Muchos no fuimos invitados a la fiesta. Me va a cobrar ahora. No fuimos invitados a la fiesta en los 10 años precedentes, en lo político, en lo económico y en lo social. Los desempleados, los pobres del día de hoy. Pero hay una realidad. El presidente Lenín Moreno ha enviado una proforma presupuestaria, ha enviado una ley, inclusive, que aquellos hogares que ganan más de $3,000 mensuales y que tienen menos de 3 hijos van a tener que pagar, están haciendo los números, algunos dicen que van a pagar hasta el doble que otros hogares o que otros ciudadanos. Hay una realidad, hay que pagar la deuda, hay que financiar el presupuesto del Estado. Ahí hay un socialismo
que podría ser de ultranza, el que más tiene que financiar al que menos tiene, pero también se habla de por lo menos que sea una transición de un socialismo de mercado que propenda al desarrollo para generar empleo. Ante esta situación, ¿cómo ve el panorama y qué mensaje en todo caso para la ciudadanía? La pregunta suya es muy interesante, de mucho contenido y demanda algún tiempo de contestación, pero voy a resumir. Los países en donde hay una verdadera intervención del Estado orientado a buscar la tranquilidad de la sociedad, piensan de manera distinta a lo que piensan acá. Y esa gran diferencia que hay en este momento con los socialistas ortodoxos, con los que siguen pensando todavía en la Revolución Rusa de 100 años, y con el fidelismo de hace 60, y con el chavismo de hace 12, etcétera, etcétera, y no logran adaptar la realidad, que es dinámica, no es estática. Esto cambia aceleradamente cada minuto, y cada evento social tiene una distinta transformación a medida que pasan los segundos. Compare usted de un año para acá cuántos cambios se han operado en el mundo. Y entonces quienes no piensan así y solamente tienen anclado su pensamiento en 100 años atrás, en 70 años atrás, en figuras que son mitológicas pero no son reales, figuras que mucha gente no conoce ahora y que le mencionan, dicen quién es, pero siguen pensando así. Esos tienen anquilosado el pensamiento y están anclados en la manera de actuar. Ellos tienen necesidad de sacarse esta careta que tienen y entrar a analizar la realidad del país, no pensar en el de allá y en el de acá, en nuestra realidad. ¿Para qué? Para entonces sí. Y aquí viene el gran problema que yo anoto desde mi punto de vista. En el Ecuador, lamentablemente, no hay un partido político con esa orientación. No hay un líder político que tenga la calidad de estadista. Perdóneme, aquí usted va a salir a la esquina y recoge 50.000 firmas y es líder. ¿De qué? Le inscriben como el movimiento 1+1=2. Cualquier nombre le ponen. ¿Y qué ideología tiene? ¿Qué orientación tiene? ¿Qué programa presenta al país? Nada. Una figura que baila, que brinca, que salta, que como... Justamente eso. Por eso yo dudo que sean líderes, doctor. El que no tiene ideología, no tiene un plan, un horizonte. No puede ser líder. No es líder. ¿Líder de termina qué? siendo caudillos, doctor. Caudillo de a perro. Mal caudillo. Por mal camino, caminos inciertos. Porque el caudillo, ¿qué es lo que hace? Para sí, y para sí, y para sí. Acá todos hemos peleado en América Latina con los caudillismos de Somoza, de Stroessner, de Batista, y ahora tenemos a Nicaragua con Ortega, a Maduro, en Venezuela con Maduro, aquí quieren tener con Correa, caudillos que corren 15 a 20 años sin hacer nada. Perdóneme, yo soy partidario del sistema democrático de orientación socialista en cuanto a la manera de conducirlo del país. Y por eso usted nos va a decir que hay que adaptarse a las realidades, cuando justamente usted dice que no aplica un socialismo ortodoxo, dogmático, que solo por el partido y como que el país comienza y termina en el superado. Partido. De acuerdo. Cuestión de leer a los hombres como Lagos en Argentina, en Chile. Que le está criticando a Bachelet las barbaridades que está haciendo. Dietrich, el creador del socialismo siglo XXI. ¿Cómo lo califica ahora? Así no, debería estar avergonzado, pero él se lava las manos, dice que no le han seguido su receta. Por lo menos reconoce, dice. Se lava las manos, otros no se lavan las manos. Terminó criticando a Hugo Chávez, a Maduro. Eso es lo importante. Bueno, yo me equivoqué. ¿Usted le acepta que...? Yo sí, metí la pata. No, él no acepta que él se equivocó. Él echa la culpa a los otros. Él echa la culpa a Chávez, le echa la culpa que lo interpretaron mal. Están aplicando lo que él dijo. Así es. Perdóneme. Yo estoy leyendo una obra que se llama, le recomiendo, soy como un gran lector, La esperanza y el delirio. Léase esa obra, de Ugo Pipitone, un italiano, en donde analiza todo el proceso histórico de la izquierda mundial, de punta a punta, y mete a Ecuador, mete a Brasil, mete a Chile, a Argentina. El populismo, la utopía, estas cosas que no sirvieron para nada. Doctor, siempre es agradable conversar con usted, seguramente nuestros amigos oyentes están atentos a este análisis. Doctor Byron López Castillo, no he podido llegar al artículo suyo del 23 de octubre, actos que avergüenzan, porque ya lo hemos tratado,
lo que ha sucedido en el Colegio Réplica Aguirre Abad no debe pasar nunca más. Así es, ojalá nunca más. Y que se lo haya ocultado, peor aún. Doctor, muchas gracias. Y Correa dijo una frase que ahora hay que repetirla a él: prohibido olvidar. Él decía todos los días, prohibido olvidar, ¿eh? Ahora también digámosle, prohibido olvidar lo que hizo Correa, porque él es parte del pasado. Lo que hablamos hace 10 minutos y es pasado. ¿Sí o no? Sí, así es. Pero los 10 años son pasado. Ya no podemos decir, pues, no, hay que... Y a lo pasado pisado dicen algunos tampoco así, ¿no? Bueno, eso es para hacer chiste. Sí, para hacer chiste. El Pero pasado olvidar, sirve para ver el olvidar. futuro. Y la mano lúcida, la mente es clara, eso también prohibido olvidar. ¿Ok? Bueno, vamos ahí con el ideario político, algún día tendremos oportunidad de revisarlo más. Gracias al doctor Byron López A Castillo. usted, mil gracias una vez más. Vamos al corte comercial.